¿Qué harías si después de dedicar toda tu vida a tu familia, alguien decide echarte de tu propia casa? ¿Serías capaz de perdonar a quien te humilló? ¿O buscarías justicia para recuperar lo que es tuyo? ¿Hasta dónde puede llegar una madre para proteger a su hija y encontrar su lugar en la familia? Doña Rosa siempre había sido una mujer de carácter fuerte, pero con un corazón tierno que se reflejaba en cada acto de su vida. Desde joven, había aprendido que la vida no era fácil. Tras enviudar a los 30 años, su único consuelo y motor para seguir adelante fue su hija Carla. Para Rosa, Carla era la razón por la que cada madrugada se levantaba a trabajar como costurera, enfrentando el frío y la soledad de los días. Mientras otras mujeres de su edad soñaban con descanso, ella soñaba con darle a su hija una vida mejor. Rosa no tuvo la oportunidad de descansar ni de permitirse lujos. Todo lo que ganaba lo invertía en los estudios de Carla, en ropa nueva para ella y en asegurar que no le faltara nada. Aunque había días en los que su espalda dolía y sus manos se llenaban de callos, cada sacrificio valía la pena porque Carla era su orgullo. Rosa nunca pidió nada a cambio. Su amor era incondicional y su mayor felicidad era ver cómo Carla crecía y se convertía en una mujer fuerte o independiente. Con el paso de los años, Carla conoció a Raúl, un hombre trabajador y amable que rápidamente se ganó el corazón de ella. Rosa aceptó con entusiasmo la relación, pensando que su hija finalmente tendría la familia que ella siempre deseó para ambas. Cuando Carla y Raúl decidieron casarse, Rosa puso todo lo que tenía para ayudarlos. Aunque no era mucho, dio el poco dinero que había ahorrado para el matrimonio y se ofreció a cuidar de la casa donde la pareja viviría. La casa no era grande ni lujosa, pero era cómoda y estaba llena de recuerdos. Rosa había vivido ahí durante décadas, desde que la compró con un pequeño dinero que su esposo le dejó antes de fallecer. Al casarse Carla, Rosa decidió que sería un buen gesto cederles la casa para que formaran su hogar. Aunque nunca les mencionó que la propiedad estaba a su nombre, pensó que ese detalle no importaba. Para ella lo importante era que Carla y su familia estuvieran bien. Al principio, todo parecía perfecto. Rosa vivía con la pareja, ayudando en lo que podía. Su mayor alegría era cuidar de sus nietos, quienes llenaban sus días de risas y amor. Cada mañana preparaba el desayuno para todos, cuidaba de la limpieza del hogar y se aseguraba de que todo estuviera en orden. Sin embargo, con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Raúl, aunque educado y respetuoso al principio, empezó a mostrar cierta incomodidad con la presencia de Rosa. Sus comentarios, antes llenos de gratitud, se convirtieron en observaciones sutiles pero hirientes. Se quejaba de que Rosa interfería en la dinámica familiar, de que opinaba demasiado sobre la crianza de los niños y de que no les daba suficiente espacio. Rosa intentaba no tomárselo a pecho, pero cada palabra de Raúl le dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. La relación entre Raúl y Rosa comenzó a tensarse. Cada pequeño desacuerdo se transformaba en una discusión más grande. Carla, atrapada entre su esposo y su madre, intentaba mediar, pero la tensión era evidente. Rosa no entendía cómo alguien podía ser tan ingrato después de todo lo que había hecho. Sin embargo, en lugar de enfrentarlo, guardaba silencio. Para Rosa, lo más importante era mantener la paz en el hogar, incluso si eso significaba soportar los desplantes de Raúl. Mientras los días pasaban, Rosa comenzó a sentir que su lugar en la casa se desvanecía. Las cosas que antes hacía con amor ahora eran criticadas. Las tareas que tomaba con dedicación eran vistas como intromisiones. Rosa, una mujer que dedicó su vida al bienestar de su hija y su familia, empezó a sentir que no era bienvenida en el hogar que había construido con tanto esfuerzo. Fue entonces cuando una pregunta comenzó a rondar en su mente. ¿En qué momento pasó de ser el pilar de la familia a convertirse en una carga? Esta reflexión, aunque dolorosa, la acompañaba cada noche mientras se acostaba en su pequeña habitación. Pensaba en todas las veces que sacrificó sus propios deseos para asegurar que su hija y sus nietos tuvieran lo mejor. Rosa se preguntaba si alguien se daba cuenta de todo lo que hacía o si simplemente daban por sentado su presencia. Mientras reflexionaba sobre su situación, Rosa no podía evitar sentirse invisible. ¿Cómo era posible que una mujer que había dado todo por su familia estuviera ahora al borde del rechazo? Si alguna vez has sentido que tus esfuerzos no son valorados,
Este es el momento para reflexionar sobre lo importante que eres. Aquí compartimos historias que tocan el corazón y nos hacen pensar en las relaciones que construimos. Si te identificas con Rosa, suscríbete a este canal para no perderte las lecciones que estas historias nos regalan. Rosa sabía que algo debía cambiar, pero no podía imaginar cómo. Su amor por Carla y los niños era más fuerte que cualquier resentimiento, y aunque sentía que Raúl la apartaba cada vez más, su corazón no le permitía marcharse. Aún no sabía que la vida le tenía preparado un giro inesperado, uno que pondría a prueba todo lo que creía sobre el amor y la familia. Los días en la casa continuaban llenos de tensiones silenciosas y pequeños desacuerdos que se acumulaban como piedras en un río. Raúl evitaba a Rosa siempre que podía, y cuando no lo lograba, sus comentarios eran secos y distantes. Carla, aunque intentaba mantener la paz, empezaba a notar que los ánimos se estaban agotando. Sin embargo, ninguno de ellos imaginaba que un simple desacuerdo sería la chispa que encendería un incendio incontrolable. Aquella mañana, Rosa se levantó temprano, como de costumbre, para preparar el desayuno. Los niños aún dormían y Carla había salido a trabajar antes del amanecer. Raúl, que estaba en casa ese día, bajó las escaleras con el ceño fruncido al percibir el aroma de los chilaquiles que Rosa cocinaba con esmero. Sin pensarlo, comentó que preferiría algo más ligero, algo que no dejara olores tan fuertes en la cocina. Rosa, cansada de tantos comentarios despectivos, intentó explicarle que era una receta que los niños adoraban, pero Raúl no estaba dispuesto a escuchar. Lo que comenzó como un comentario trivial, pronto escaló a una discusión acalorada. Raúl levantó la voz, acusando a Rosa de meterse demasiado en la dinámica familiar, de controlar todo y de no darles el espacio que necesitaban como pareja. Rosa, sorprendida por la agresividad de sus palabras, intentó mantener la calma, pero cada acusación se sentía como una daga en su corazón. Durante años había soportado en silencio las quejas de Raúl, pero esa mañana algo dentro de ella cambió. Con voz temblorosa, Rosa le respondió que solo hacía lo que consideraba mejor para la familia, que siempre había estado ahí para ayudar y que jamás había pedido nada a cambio. Le recordó los sacrificios que hizo para que esa casa fuera un hogar y cómo había puesto a su hija y a sus nietos por encima de todo. Raúl, lejos de calmarse, perdió el control. Le dijo que, si tanto había hecho por la casa, tal vez era hora de que la dejara y les permitiera vivir su vida en paz. Las palabras de Raúl cayeron como un golpe seco. Rosa sintió que el aire se le escapaba y por un momento pensó que había escuchado mal. ¿Realmente estaba pidiéndole que se fuera de la casa que ella misma había construido con tanto esfuerzo? La incredulidad en su rostro era evidente, pero Raúl no mostró arrepentimiento. Para él era la solución más sencilla a un problema que, desde su perspectiva, llevaba años gestándose. Rosa, con el corazón roto, no tuvo más remedio que aceptar su decisión. No quería arriesgarse a un conflicto mayor, y su amor por Carla la llevó a pensar que marcharse era lo mejor para evitar que su hija se viera atrapada entre ambos. Subió lentamente a su habitación, con las piernas pesadas y los ojos llenos de lágrimas, y comenzó a empacar sus pocas pertenencias. Mientras guardaba su ropa en una maleta gastada, sentía que cada prenda era un recordatorio de los años que había dedicado a construir una familia que ahora parecía rechazarla. Cuando Carla llegó a casa más tarde ese día, encontró a su madre en la puerta, con la maleta en mano y el rostro sombrío. Antes de que pudiera preguntar qué estaba ocurriendo, Raúl se adelantó para explicarle su versión de los hechos. Le dijo que habían tenido una discusión y que por el bien de todos, Rosa había decidido irse. Carla, sorprendida y sin palabras, intentó detener a su madre, pero Rosa, con una sonrisa forzada, le aseguró que era lo mejor. Esa noche, Rosa se marchó sin mirar atrás, pero en su corazón llevaba una mezcla de tristeza, resentimiento y duda. Mientras caminaba por las calles, recordó todas las veces que había puesto las necesidades de los demás por encima de las suyas. Pensó en las noches que pasó cosiendo hasta el amanecer, en los días que sacrificó su descanso para cuidar de los niños y en los años que dedicó a mantener un hogar que ahora ya no era suyo. Rosa se preguntaba si alguna vez volvería a sentir que pertenecía a algún lugar, si el sacrificio que hizo durante toda su vida había valido la pena.
Y más importante aún, se preguntaba si alguien en esa casa se daría cuenta de lo que habían perdido al dejarla ir. Si alguna vez te has sentido invisible, sin el reconocimiento que mereces por todo lo que haces, es importante reflexionar sobre lo que realmente valoramos en nuestra vida. Mientras tanto, Rosa caminaba sin rumbo fijo. Aunque su mente estaba nublada por el dolor, sabía que debía encontrar un lugar donde pasar la noche. La idea de quedarse sola en la calle la llenaba de miedo, pero algo dentro de ella le decía que esta no sería la última vez que enfrentaría a Raúl. Aún no lo sabía, pero la vida estaba a punto de darle una segunda oportunidad para recuperar lo que era suyo, y esta vez no estaría dispuesta a ceder tan fácilmente. El aire de la noche era frío y denso mientras Rosa avanzaba por las calles casi desiertas, con su maleta como único compañero. Las luces parpadeantes de los faroles proyectaban sombras alargadas, y cada paso parecía resonar en un eco interminable que la hacía sentir más pequeña con cada momento. Rosa, quien alguna vez fue el pilar de su familia, ahora se encontraba sin un lugar al cual llamar hogar. La sensación de abandono la envolvía como una pesada manta, y su mente no dejaba de reproducir las palabras de Raúl. Se sentó en una banca de un parque cercano, mirando hacia la nada mientras los recuerdos de su vida pasaban como una película en su mente. Pensaba en el sacrificio de su juventud, los años dedicados a Carla y todo lo que renunció para asegurar que su hija tuviera un futuro mejor. Una pregunta la atormentaba en silencio. ¿En qué momento su dedicación se convirtió en una carga para su familia? Aunque sabía que Raúl nunca había sido particularmente cercano, nunca imaginó que la consideraría un estorbo al punto de querer que se fuera. La soledad no era algo nuevo para Rosa. Desde que enviudó, había enfrentado la vida con la fuerza que solo una madre puede reunir, pero esta vez la soledad se sentía diferente. No era la ausencia de su esposo lo que la llenaba de tristeza, sino la sensación de haber perdido su lugar en el mundo. Durante años, su identidad estuvo ligada a ser madre, abuela y cuidadora. Ahora, sin un hogar ni una familia que la acogiera, se sentía como un barco a la deriva. Las horas pasaban lentamente y el cansancio comenzó a apoderarse de su cuerpo. Rosa recordó que una vieja amiga, Marta, vivía en las cercanías y decidió buscar refugio en su casa. Marta, quien siempre había sido una mujer amable y comprensiva, la recibió con los brazos abiertos. Sin hacer demasiadas preguntas, le ofreció un té caliente y un sofá para descansar. Rosa, agradecida pero avergonzada, intentó explicar lo sucedido, pero las palabras no parecían suficientes para describir el vacío que sentía en su corazón. Esa noche, Rosa apenas pudo dormir. Su mente no dejaba de cuestionar las decisiones que había tomado en su vida. ¿Había hecho mal en ceder la casa sin asegurar su lugar en ella? ¿Había fallado como madre al no prever este desenlace? Pero sobre todo, se preguntaba si Carla estaría bien. Sabía que su hija era una buena persona, atrapada entre el amor por su madre y la presión de mantener su matrimonio. Rosa deseaba que Carla tuviera la fuerza para defenderse y tomar decisiones que garantizaran su felicidad, pero temía que su propia salida hubiera complicado aún más las cosas. Al amanecer, Marta, quien siempre tuvo una visión pragmática de la vida, le sugirió que pensara en lo que realmente quería hacer. Le recordó que aún tenía derechos y que no debía permitir que nadie la hiciera sentir menos. Fue entonces cuando Rosa comenzó a reflexionar sobre algo que había olvidado por completo. Las escrituras de la casa seguían a su nombre. Aunque en su momento no le dio importancia, ahora ese pequeño detalle podía cambiarlo todo. Mientras revisaba su maleta, Rosa encontró el sobre donde guardaba los documentos. Al mirarlos, recordó cómo había comprado la casa con el dinero que su difunto esposo le dejó como herencia. En ese momento, decidió no mencionarlo a Carla porque pensaba que sería un regalo para la familia. Pero ahora ese regalo parecía haberse convertido en un arma de doble filo. Rosa se preguntaba qué debía hacer. Por un lado, no quería causar más problemas ni parecer una mujer rencorosa. Por otro, sentía que era hora de reclamar lo que era suyo y demostrar que su sacrificio no debía ser ignorado. Marta la alentó a no quedarse de brazos cruzados, pero también le recordó que debía actuar con sabiduría para evitar más conflictos. Mientras Rosa caminaba hacia el centro de la ciudad para buscar asesoría,
No podía evitar pensar en lo que Raúl haría si descubría que ella tenía un derecho legítimo sobre la casa. ¿Se arrepentiría de haberla echado? ¿Intentaría justificar sus acciones? Y más importante aún, ¿cómo reaccionaría Carla al saber que su madre tenía un as bajo la manga? A veces, la vida nos pone en situaciones que nos obligan a tomar decisiones difíciles, pero también nos da la oportunidad de demostrar nuestra fortaleza. Con los documentos en mano y una renovada determinación, Rosa supo que esta vez no permitiría que la ignoraran. Aunque aún no tenía claro cómo proceder, sabía que no estaba sola. Marta la había motivado a luchar y Rosa sentía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de su destino. La incertidumbre seguía presente, pero junto a ella había una chispa de esperanza que iluminaba el camino que tenía por delante. Rosa sostenía el sobre con los documentos, como si en sus manos llevara no solo las pruebas de su esfuerzo, sino también la llave para recuperar su dignidad. Era temprano cuando llegó al edificio donde se encontraba una oficina de asesoría legal comunitaria. En la sala de espera, se sentó entre otras personas que también parecían cargar el peso de sus propios problemas. El ambiente era silencioso, pero las miradas intercambiadas decían mucho. Rosa sabía que no estaba sola en su lucha, aunque esta batalla en particular era suya y solo suya. Cuando fue llamada por un asesor, explicó con calma y detalle su situación. Habló sobre cómo había comprado la casa con la herencia de su esposo, cómo crió a su hija sola y cómo se dio el lugar de buena fe para que Carla formara una familia. Mientras hablaba, sentía una mezcla de orgullo y tristeza. El asesor escuchaba atentamente y al revisar los documentos que Rosa llevaba, confirmó que, efectivamente, la propiedad seguía a su nombre. La noticia fue como un rayo de claridad en medio de la confusión. Rosa, que hasta hace unas horas se sentía despojada de todo, ahora entendía que tenía un derecho legítimo sobre la casa. Sin embargo, eso no aliviaba por completo la carga emocional que llevaba. Para ella no se trataba únicamente de recuperar la propiedad, sino de hacer valer su lugar en la familia. El asesor le explicó las opciones legales que tenía. Podía reclamar formalmente la casa, lo cual significaría iniciar un proceso que podría incomodar a Carla y a Raúl, o podía utilizar su posición para mediar un acuerdo. Rosa sabía que ninguna opción sería fácil, pero ahora estaba decidida a no dejarse intimidar. Después de todo, no buscaba venganza, sino justicia por los años de sacrificio que había dedicado a su familia. Al salir de la oficina, Rosa se detuvo un momento en la entrada, respiró profundamente y miró hacia el cielo. Sentía que el peso que había cargado durante años comenzaba a disiparse. Recordó las palabras de Marta. No se trata de pelear, sino de recuperar lo que es tuyo con dignidad. Esas palabras resonaron en su mente mientras caminaba hacia la parada de autobús. En el trayecto, Rosa pensaba en cómo enfrentaría a Raúl. Sabía que su yerno no reaccionaría bien al enterarse de que ella aún tenía poder sobre la casa. Su actitud arrogante y su carácter explosivo no eran secretos para nadie. Pero Rosa ya no tenía miedo. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía respaldada por algo más que su propia fuerza interior. Mientras el autobús avanzaba por las calles llenas de movimiento, Rosa se preguntaba cómo reaccionaría Carla al saber la verdad. Su hija siempre había sido su mayor alegría, pero también su mayor preocupación. No quería que Carla se sintiera traicionada o dividida entre su madre y su esposo. Sin embargo, Rosa sabía que era necesario enfrentarse a esta situación para sanar las heridas que habían comenzado a crecer en el corazón de la familia. El regreso de Rosa al barrio donde estaba la casa fue silencioso, pero cargado de emociones. Al bajar del autobús, sus pasos eran firmes, pero su mente seguía llena de preguntas. ¿Cómo reaccionarían los vecinos al verla de vuelta? ¿Qué dirían los niños al ver a su abuela regresar? Y sobre todo, ¿cómo recibiría Raúl la noticia de que no era el único con autoridad en el hogar? El sonido de los autos y las conversaciones de la gente en las calles llenaban el aire, pero Rosa solo podía escuchar sus propios pensamientos. Cuando llegó a la puerta de la casa, se detuvo un momento antes de tocar. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la anticipación de lo que estaba por venir. A veces, la vida nos pone frente a decisiones difíciles, y es en esos momentos cuando debemos recordar nuestra fortaleza. Si esta historia está tocando algo en tu corazón,
Suscríbete a este canal para seguir reflexionando sobre las lecciones que nos deja la vida. Cuando finalmente tocó la puerta, la respuesta no tardó en llegar. Carla abrió y su rostro mostró una mezcla de sorpresa y alivio al ver a su madre de pie en la entrada. Antes de que pudiera decir algo, Rosa le pidió que hablaran a solas. Sabía que esta conversación sería crucial para lo que estaba por venir. Al entrar, Rosa notó cómo todo seguía en su lugar, como si su ausencia no hubiera dejado huella. Esto la llenó de tristeza, pero también la fortaleció en su decisión de no permitir que su sacrificio fuera olvidado. Mientras Carla la guiaba a la sala, Rosa pensaba en cómo iniciar la conversación. No sabía exactamente cómo reaccionaría su hija, pero estaba preparada para cualquier resultado. Por primera vez en años, Rosa sentía que tenía el control sobre su vida. Aunque el camino por delante sería complicado, estaba lista para enfrentarlo. Sabía que el momento de revelar la verdad había llegado y que esta vez no permitiría que la ignoraran. Rosa sabía que su regreso no sería sencillo, pero también entendía que había llegado el momento de enfrentarse a Raúl y a la realidad que había dejado atrás. Mientras esperaba que Carla se sentara frente a ella, observaba los pequeños detalles de la sala que había ayudado a decorar años atrás. Los muebles, las cortinas y hasta las fotos familiares enmarcadas parecían hablar de un hogar que ella misma había construido, pero del que ahora se sentía una extraña. Cuando Carla tomó asiento, Rosa no perdió tiempo. Con una voz firme pero serena, explicó que no había venido a buscar un conflicto, sino a recuperar el lugar que le correspondía. Sacó del bolso los documentos de la casa y se los mostró a su hija, quien los tomó con manos temblorosas. Mientras Carla leía las escrituras, su expresión cambió de incredulidad a preocupación. Rosa, al ver la confusión en el rostro de su hija, le explicó la historia detrás de esos documentos. Le contó cómo había comprado la casa con la herencia de su esposo, cómo había trabajado incansablemente para mantenerla, y cómo, por amor, decidió cederla para que Carla y su familia tuvieran un hogar. Sin embargo, le dejó claro que su decisión nunca implicó renunciar a su lugar dentro de la casa ni aceptar el trato que había recibido. Carla, al escuchar las palabras de su madre, sintió un torbellino de emociones. Por un lado, estaba agradecida por todo lo que Rosa había hecho por ella, pero por otro, temía cómo reaccionaría Raúl al enterarse de la verdad. Carla sabía que su esposo no era un hombre fácil y que este descubrimiento solo aumentaría la tensión en el hogar. Antes de que Carla pudiera responder, la puerta de la casa se abrió. Raúl entró cargando una bolsa de supermercado y se detuvo en seco al ver a Rosa sentada en la sala. Su expresión se endureció al instante y con un tono cortante preguntó qué estaba haciendo allí. Rosa, sin levantar la voz, le dijo que había venido a hablar de algo importante, algo que no podía ignorar. Raúl se negó a sentarse, cruzando los brazos mientras lanzaba miradas desafiantes tanto a Rosa como a Carla. Fue entonces cuando Rosa, con calma y firmeza, le mostró los documentos de la casa. Le explicó que había cedido el hogar por amor a su hija, pero que eso no le daba derecho a tratarla como si no tuviera valor. El rostro de Raúl se tensó aún más al escuchar esas palabras. Al principio, intentó negar la validez de los documentos, acusando a Rosa de inventar excusas para quedarse en la casa. Pero cuando Carla intervino y confirmó que las escrituras eran legítimas, Raúl quedó sin palabras. El silencio que siguió fue pesado, lleno de emociones reprimidas y tensión acumulada. Rosa aprovechó ese momento para dejar claras sus intenciones. No buscaba echarlos ni crear problemas, pero tampoco permitiría que la despojaran de su lugar en la familia. Les dijo que estaba dispuesta a llegar a un acuerdo justo, siempre y cuando se respetara su dignidad. Raúl, atrapado entre el orgullo y la realidad, que no podía negar, se quedó en silencio por unos segundos antes de responder. Con una voz contenida, dijo que necesitaba tiempo para pensar. Luego salió de la sala, dejando a Rosa y a Carla solas. Carla, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a su madre y la abrazó. Le pidió perdón por no haber actuado antes, por no haberse dado cuenta de lo mal que la situación había llegado. Rosa, aunque conmovida, le dijo que lo importante era que ahora ambas sabían la verdad y que juntas podían encontrar una solución. A veces el camino hacia la justicia comienza con una verdad que se revela en el momento adecuado.
Si alguna vez has sentido que necesitas recuperar tu voz, suscríbete a este canal. Aquí compartimos historias que nos inspiran a ser valientes y a enfrentar los desafíos con dignidad. Esa noche, Rosa decidió quedarse en casa, pero en una habitación distinta a la que solía ocupar. Carla y ella conversaron hasta altas horas, recordando momentos felices y haciendo planes para enfrentar lo que vendría. Aunque la situación con Raúl seguía siendo incierta, Rosa sentía que había dado el primer paso para recuperar no solo su lugar en la casa, sino también el respeto que merecía. El amanecer llegó acompañado de un silencio tenso en la casa. Rosa se levantó temprano, como siempre, pero esta vez no para preparar el desayuno o limpiar, sino para reflexionar sobre lo que ocurriría ese día. Sabía que la situación con Raúl no estaba resuelta, y aunque Carla le había prometido apoyarla, Rosa comprendía que la confrontación directa con su yerno era inevitable. Raúl no apareció en toda la mañana, lo que dio a Rosa y Carla tiempo para conversar. Carla le confesó que sentía miedo por cómo esto afectaría su matrimonio, pero Rosa le aseguró que no buscaba causar una ruptura. Le recordó que su objetivo era simplemente recuperar el respeto que había perdido y mostrar que su lugar en la familia no era negociable. Sin embargo, Rosa también entendía que la lucha no sería fácil. Raúl tenía un temperamento fuerte y una visión inflexible de lo que consideraba su espacio. Para él, la casa era el símbolo de su autoridad como cabeza de familia, y aceptar que Rosa aún tenía derechos sobre ella representaba una amenaza directa a su orgullo. La tensión finalmente estalló esa tarde, cuando Raúl regresó a casa. Entró sin saludar, dejando caer las llaves sobre la mesa con un ruido seco que resonó en la sala. Miró a Rosa con una expresión de desdén y luego se dirigió directamente a Carla, exigiendo una conversación en privado. Carla, en un gesto de valentía que sorprendió a Rosa, le dijo que no había nada que discutir sin la presencia de su madre. Raúl, visiblemente molesto, se volvió hacia Rosa. Su voz era dura, pero controlada, como si intentara contener una tormenta interna. Le reprochó que estaba destruyendo la paz de su hogar, que su presencia estaba causando conflictos innecesarios y que su insistencia en quedarse solo complicaría las cosas para todos. Rosa lo escuchó con paciencia, sin interrumpirlo. Cuando terminó, habló con una calma que contrastaba con la actitud agresiva de Raúl. Le explicó que no había venido a dividir la familia, sino a reclamar el respeto que merecía como madre y como persona que contribuyó al bienestar de ese hogar. Le recordó que durante años soportó sus comentarios hirientes sin decir nada, pero que ahora había llegado el momento de poner un alto. La conversación subió de tono cuando Raúl insistió en que la casa ya no le pertenecía emocionalmente, que era su hogar y el de su familia, y que Rosa debía aceptar que ya no tenía un lugar allí. Fue entonces cuando Rosa tomó aire y, con voz firme, le dijo que había cedido la casa con amor, no para que la trataran como una intrusa, sino para que fuera un espacio de unión y respeto. Raúl, desconcertado por la determinación de Rosa, intentó justificar su comportamiento. Dijo que no había sido su intención hacerla sentir excluida, pero que a veces era difícil manejar la convivencia. Rosa, sin perder la compostura, le respondió que las acciones valen más que las palabras y que durante mucho tiempo lo único que recibió fueron desplantes y desprecios. Carla, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente intervino. Le dijo a Raúl que era hora de que enfrentara la realidad. Le recordó que Rosa no solo era su madre, sino también la persona que sacrificó todo para que ellos tuvieran un hogar. Le pidió que dejara de verlo como una lucha de poder y que comenzara a valorar lo que Rosa había hecho por la familia. El silencio que siguió fue pesado. Raúl parecía luchar consigo mismo, tratando de decidir si ceder o mantener su postura. Finalmente, con voz baja y algo resignada, dijo que necesitaba tiempo para procesar todo. Salió de la casa, dejando a Rosa y a Carla solas. Aunque la confrontación no resolvió todos los problemas, Rosa sintió que había dado un paso importante. Por primera vez, Raúl había escuchado su verdad sin poder ignorarla. La tensión seguía presente, pero también había una pequeña esperanza de que las cosas comenzaran a cambiar. Si alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien que no valoró tus sacrificios, recuerda que hablar con honestidad y firmeza puede ser el primer paso para sanar.
Suscríbete a este canal si quieres seguir reflexionando sobre historias que nos inspiran a encontrar nuestra fuerza interior. Esa noche, mientras Rosa se preparaba para dormir, no pudo evitar sentirse más ligera. Aunque sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, estaba dispuesta a recorrerlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su voz había sido escuchada, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. La mañana siguiente llegó con una atmósfera más tranquila en la casa. Rosa, aunque aún sentía el peso de la confrontación del día anterior, despertó con la sensación de haber recuperado una parte de sí misma. Mientras tomaba un café en la mesa de la cocina, Carla se unió a ella en silencio. Los minutos pasaron antes de que Carla hablara, y cuando lo hizo, su tono estaba lleno de duda y curiosidad. Carla le pidió a su madre que le contara más sobre cómo había adquirido la casa. Hasta ese momento, Rosa nunca había profundizado en los detalles de su pasado, quizás por proteger a su hija o porque siempre consideró que los sacrificios no necesitaban ser explicados. Sin embargo, entendió que esta era la oportunidad para compartir una parte de su historia que Carla desconocía. Rosa comenzó su relato volviendo a los días después de la muerte de su esposo. Con voz pausada, describió cómo enfrentó la pérdida con una hija pequeña en brazos y un mundo lleno de incertidumbre. Su esposo, aunque no había dejado una gran fortuna, había asegurado que Rosa tuviera un pequeño fondo con el cual comenzar de nuevo. Fue ese dinero el que le permitió comprar la casa donde Carla había crecido. Cada detalle que Rosa compartía parecía conectar a Carla con un pasado que nunca había considerado completamente. Rosa contó cómo había trabajado largas horas como costurera, aceptando encargos que a menudo parecían interminables, solo para asegurarse de que nunca faltara nada en el hogar. Había noches en las que cosía hasta que sus ojos se cerraban por el cansancio, pero siempre con la esperanza de construir un futuro mejor para su hija. Carla escuchaba atentamente, y sus ojos se llenaron de lágrimas cuando Rosa mencionó un detalle que había guardado en silencio durante años. Había un tiempo, cuando Carla era aún pequeña, en que Rosa se debatía entre alimentar a su hija o pagar la hipoteca de la casa. Hubo meses en los que sacrificó todo, incluso su salud, para asegurarse de que la casa permaneciera en sus manos. Mientras Rosa relataba estas memorias, no pudo evitar sentirse vulnerable. No era fácil compartir los momentos más duros de su vida, pero sabía que era necesario. Carla, por su parte, parecía comprender finalmente la magnitud de lo que su madre había hecho por ella. La casa no era solo un lugar donde vivieron, sino un símbolo del amor y el sacrificio que Rosa había dedicado a su hija. A medida que la conversación avanzaba, Carla confesó que siempre había sentido que su madre cargaba con más peso del que mostraba. Sin embargo, nunca se atrevió a preguntar por miedo a revivir dolores del pasado. Ahora, al escuchar la historia completa, entendía que la fortaleza de Rosa no solo había sido un pilar para su vida, sino también un ejemplo de lo que significaba el amor incondicional. Mientras ambas mujeres hablaban, Rosa comenzó a darse cuenta de que la verdad que había guardado durante tanto tiempo no solo le daba derecho a reclamar su lugar en la casa, sino también a recordarle a su hija y a sí misma el valor de su propia historia. No se trataba de un simple documento, sino de una vida llena de esfuerzo y resiliencia. Carla, conmovida por lo que acababa de escuchar, le prometió a Rosa que haría todo lo posible para que su madre volviera a sentirse parte de la familia. Aunque sabía que la situación con Raúl seguía siendo complicada, estaba decidida a enfrentarla con valentía. Si alguna vez has sentido que tu historia merece ser escuchada, no te calles. A veces compartir nuestras verdades es el primer paso para sanar y reconectar con quienes amamos. Suscríbete a este canal para seguir explorando historias que nos enseñan el poder de la valentía y el amor. Esa tarde, mientras Rosa salía al patio trasero para tomar aire, sintió una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Había algo liberador en compartir su verdad con Carla, en reconocer que su sacrificio no había pasado desapercibido. Aún había desafíos por delante, pero Rosa sabía que, al menos con su hija, había encontrado una conexión renovada que les permitiría enfrentar juntos lo que vendría. Los días pasaron en la casa con un ambiente más tenso que nunca. Aunque Rosa y Carla habían fortalecido su relación tras la revelación de la verdad, Raúl se mantenía distante, apenas intercambiando palabras y evitando cualquier tipo de confrontación directa. La frialdad de su actitud contrastaba con la calidez
que Rosa comenzaba a recuperar con sus nietos, quienes, ajenos a los conflictos, seguían buscando su compañía con la inocencia propia de los niños. Una mañana, mientras Rosa colgaba ropa en el patio trasero, escuchó el sonido de voces familiares al otro lado de la barda. Eran Marta y otras vecinas que solían ser sus compañeras de charlas vespertinas antes de que los problemas en casa la obligaran a distanciarse. Marta, que siempre había sido atenta, notó que Rosa estaba en casa y no dudó en saludarla. La conversación comenzó con comentarios triviales, pero pronto Marta, como buena amiga, preguntó con delicadeza qué había sucedido. Al principio, Rosa dudó en compartir los detalles, pero al ver la genuina preocupación en los ojos de su amiga, decidió abrirse. Les contó cómo había sido echada de la casa, cómo descubrió que aún tenía derechos sobre la propiedad y cómo, a pesar de todo, su intención no era crear conflictos, sino recuperar el respeto que sentía haber perdido. Las vecinas, al escuchar la historia, mostraron una mezcla de indignación y empatía. Cada una compartió sus propias experiencias, muchas de ellas similares, donde el sacrificio de las mujeres mayores había sido ignorado o subestimado. Rosa se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Sus vecinas no solo entendían su situación, sino que estaban dispuestas a apoyarla de cualquier forma que necesitaran. Marta, con su carácter decidido, propuso organizar una reunión con algunos vecinos para abordar la situación de manera colectiva. Argumentó que, a veces, cuando los conflictos familiares se vuelven demasiado personales, escuchar las perspectivas de otras personas puede ayudar a abrir los ojos. Rosa no estaba completamente convencida, pero Marta le aseguró que la intención no era confrontar a Raúl, sino generar un espacio de reflexión que podría beneficiar a todos. La reunión se llevó a cabo en casa de Marta. A ella asistieron varias vecinas, y para sorpresa de Rosa, algunos vecinos que ella no conocía bien, también mostraron interés en apoyar. Durante la conversación se discutieron temas relacionados con el respeto a las personas mayores y la importancia de valorar los sacrificios que hacen por sus familias. No se trataba solo de Rosa, sino de una problemática más amplia que afectaba a muchas familias en la comunidad. Uno de los vecinos, un hombre mayor llamado Don Julián, compartió una anécdota sobre cómo había perdido contacto con sus hijos por un malentendido similar. Sus palabras resonaron en Rosa y en los demás presentes. Dijo que, a veces, los conflictos no se resuelven hasta que alguien da el primer paso para sanar, pero que ese paso debía venir acompañado de respeto y empatía. Cuando Raúl se enteró de la reunión, no ocultó su incomodidad. Consideraba que los problemas de su familia debían resolverse en privado y no entendía por qué Rosa había involucrado a los vecinos. Sin embargo, Carla lo convenció de asistir, argumentando que escuchar otras perspectivas no les haría daño. En la reunión, Raúl se mostró reservado al principio, pero a medida que escuchaba las historias y reflexiones de los vecinos, su actitud comenzó a cambiar. Fue don Julián quien, con su experiencia y sabiduría, logró captar su atención. Le habló directamente, recordándole que los lazos familiares son más fuertes cuando se construyen sobre la base del respeto mutuo. Rosa observaba en silencio, dejando que las palabras de los demás hicieran efecto en Raúl. Aunque aún no estaba segura de si esto cambiaría su actitud, sentía que al menos había dado un paso importante para crear conciencia sobre lo que significaba su lugar en la familia. A veces las soluciones llegan cuando menos lo esperamos y de las personas que menos imaginamos. Si esta historia te está enseñando algo sobre la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo, suscríbete a este canal. Aquí exploramos relatos que nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Al final de la reunión, Raúl, aunque aún distante, se despidió con un apretón de manos a don Julián y un gesto de reconocimiento hacia Marta. Fue un cambio pequeño, pero significativo, que dejó a Rosa con una renovada esperanza. Sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero esa noche, al regresar a casa, sintió que la comunidad que una vez había construido estaba allí para respaldarla. El cambio en Raúl fue imperceptible al principio. Tras la reunión con los vecinos, parecía más introspectivo, como si las palabras de don Julián y las historias que había escuchado hubieran encendido una chispa de reflexión. Sin embargo,
su orgullo seguía siendo un muro que no estaba dispuesto a derribar fácilmente. En los días siguientes, Raúl se mostraba más reservado de lo habitual. Apenas hablaba con Carla y evitaba cualquier contacto visual con Rosa, quien, aunque agradecía la paz momentánea, sabía que esto no era una solución definitiva. Rosa podía ver que algo estaba pasando con Raúl, como si estuviera enfrentando una batalla interna entre su orgullo y una creciente sensación de culpa. Un día, mientras Carla y Rosa estaban en la cocina, uno de los amigos de Raúl apareció en la casa buscando hablar con él. Raúl estaba en el patio, sentado en silencio, cuando su amigo se acercó con una expresión preocupada. Aunque Rosa no pudo escuchar toda la conversación, las pocas palabras que captó la dejaron inquieta. El amigo le hablaba de problemas en el trabajo, de recortes y de complicaciones que podrían afectar a Raúl directamente. Esa noche Rosa decidió que era mejor no mencionar lo que había escuchado, pero Carla, más perceptiva que nunca, también notó que algo no estaba bien. Raúl, quien solía ser tan firme en sus opiniones, ahora parecía más inseguro. La tensión en sus hombros y la falta de energía en sus movimientos eran signos claros de que algo lo estaba afectando profundamente. Los días continuaron llenos de un silencio pesado hasta que un evento inesperado rompió la rutina. Raúl llegó a casa antes de lo habitual, con el rostro sombrío y las manos temblorosas. Carla lo recibió en la sala, preocupada por su aspecto. Raúl, después de unos momentos de duda, confesó que había perdido su trabajo. La noticia cayó como un balde de agua fría en la casa. Carla intentó consolar a su esposo, asegurándole que encontrarían la manera de salir adelante, pero Raúl parecía devastado. Para él, su trabajo no era solo una fuente de ingresos, sino también una parte fundamental de su identidad. Perderlo significaba, en su mente, un fracaso como proveedor y como hombre. Rosa, aunque intentó mantenerse al margen, no pudo ignorar el dolor en los ojos de Raúl. Durante años lo había visto como una figura autoritaria y, en ocasiones, desconsiderada. Pero ahora era evidente que detrás de esa fachada había un hombre que también llevaba sus propias cargas. Aunque Raúl nunca lo admitiera, su comportamiento hacia Rosa probablemente estaba influido por la presión que sentía para mantener el control en su vida, una presión que ahora lo estaba aplastando. Con el tiempo, Raúl comenzó a pasar más tiempo en casa, pero no como antes. Su actitud había cambiado. Pasaba horas sentado en la mesa del comedor, mirando documentos y haciendo llamadas en busca de nuevas oportunidades laborales. La energía que solía llenar la casa cuando él estaba presente se había transformado en una especie de vacío que afectaba a todos. Rosa, a pesar de todo, decidió ayudar de la única manera que sabía. Sin decir una palabra, comenzó a preparar sus comidas favoritas, a mantener el orden en la casa y a cuidar de los niños con más dedicación que nunca. Aunque Raúl no lo expresara, Rosa sabía que estos pequeños gestos le daban un sentido de estabilidad en medio del caos. Un día, mientras los niños jugaban en el patio, Rosa encontró a Raúl sentado solo, con la mirada perdida. Por un momento, dudó en acercarse, pero algo dentro de ella le dijo que debía intentarlo. Se sentó a su lado y, sin reproches ni juicios, le dijo que entendía lo que estaba pasando. Le recordó que la vida está llena de momentos difíciles, pero que siempre hay formas de salir adelante. Raúl, sorprendido por la calma en las palabras de Rosa, permaneció en silencio. Aunque no respondió, algo en su expresión cambió. Por primera vez parecía estar escuchando, no solo con los oídos, sino también con el corazón. Si alguna vez has sentido que las dificultades te superan, recuerda que siempre hay alguien dispuesto a apoyarte. A veces, ese apoyo viene de quienes menos esperamos. Suscríbete a este canal para seguir reflexionando sobre historias que nos enseñan el valor del perdón y la empatía. Esa noche, mientras la casa descansaba, Raúl parecía un poco menos tenso. Aunque los problemas seguían presentes, algo había comenzado a cambiar en él. Rosa sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero sentía que este era el comienzo de una nueva etapa. Una en la que las heridas comenzaban a sanar y las relaciones a reconstruirse. Las semanas que siguieron al despido de Raúl trajeron consigo un cambio silencioso pero evidente en la dinámica de la casa. Aunque la tensión no había desaparecido por completo, Rosa comenzó a notar gestos pequeños pero significativos por parte de su yerno. Ahora, Raúl saludaba al entrar,
algo que antes parecía imposible. En más de una ocasión, se detuvo para observar cómo Rosa jugaba con los niños o cocinaba, como si comenzara a reconocer lo que antes había ignorado. Carla, por su parte, se mostró más comprometida que nunca en apoyar a su madre y a su esposo. En lugar de sentirse dividida entre ambos, trabajaba para que las cosas mejoraran, buscando ser un puente que los acercara. A menudo Rosa y Carla conversaban por las noches, planeando formas de salir adelante como familia. Aunque la situación seguía siendo complicada, la comunicación fluida entre madre e hija había ayudado a aliviar las tensiones. Un día, mientras Rosa preparaba el almuerzo, Raúl entró en la cocina y se detuvo en el umbral. La observó en silencio por unos segundos antes de hablar. Con voz baja, pero sincera, le agradeció por estar ahí para ellos, especialmente durante ese momento difícil. Rosa, sorprendida por sus palabras, lo miró con calma y simplemente respondió que no tenía que agradecerle. Para ella, la familia siempre era lo primero, incluso cuando las cosas no eran perfectas. Esa breve interacción marcó un punto de inflexión. Aunque no lo dijeron en voz alta, ambos entendieron que algo había cambiado. Rosa comenzaba a ver a Raúl bajo una nueva luz, no como el hombre que la había rechazado, sino como alguien que luchaba contra sus propios demonios. Raúl, por su parte, empezó a valorar a Rosa no solo como la madre de Carla, sino como un pilar fundamental en sus vidas. La verdadera reconciliación llegó una tarde, cuando Raúl regresó de una entrevista de trabajo con una mezcla de esperanza y agotamiento en el rostro. Al entrar, encontró a Rosa cuidando de los niños en la sala. Los pequeños corrían alrededor de ella, riendo y jugando, mientras Rosa, con paciencia infinita, los observaba con ternura. Por un momento, Raúl se quedó quieto, contemplando la escena. Esa noche, después de cenar, Raúl se sentó a la mesa con Carla y Rosa. Con un gesto tímido, pero decidido, se dirigió a Rosa. Le pidió disculpas por cómo la había tratado en el pasado. Admitió que sus propios miedos y frustraciones lo habían llevado a actuar de manera injusta y que nunca se había detenido a considerar todo lo que ella había hecho por la familia. Las palabras de Raúl eran sinceras, y Rosa, aunque conmovida, mantuvo la compostura. Le agradeció por reconocer sus errores y le dijo que todos cometían equivocaciones, pero que lo importante era aprender de ellas. También le recordó que el respeto y la empatía eran fundamentales para mantener unida a una familia. Carla, al escuchar esta conversación, no pudo evitar derramar lágrimas de alivio. Durante tanto tiempo había temido que la relación entre su madre y su esposo nunca se recuperara, pero ahora veía que había esperanza. Para ella este momento era una prueba de que el amor y el entendimiento podían superar incluso las diferencias más profundas. Esa noche la casa se llenó de una sensación de tranquilidad que no se había sentido en mucho tiempo. Rosa, al acostarse, reflexionó sobre cómo había cambiado todo. Aunque la lucha había sido dura, sabía que había valido la pena. Había recuperado no solo su lugar en la casa, sino también el respeto y el cariño de quienes la rodeaban. Si alguna vez has sentido que la reconciliación es imposible, recuerda que con paciencia, empatía y amor, los corazones pueden cambiar. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza y no olvides suscribirte a este canal para seguir reflexionando sobre historias de fortaleza y perdón. Al día siguiente, Raúl le propuso a Rosa que tomaran un café juntos en el patio. Un gesto sencillo, pero lleno de significado. Mientras bebían en silencio, Raúl mencionó que había aprendido una lección importante. El valor de la familia radica en las personas que siempre están ahí, incluso cuando las cosas se complican. Rosa, con una sonrisa cálida, le dijo que todos merecían una segunda oportunidad y que lo más importante era aprovecharla. A partir de ese momento, la relación entre Raúl y Rosa comenzó a florecer. Aunque aún había mucho por construir, ambos sabían que el camino hacia la reconciliación ya estaba en marcha, y eso era suficiente para seguir adelante. Con el tiempo la casa empezó a recuperar la calidez que alguna vez la definió. Rosa, quien había pasado de sentirse invisible a ser nuevamente el centro de la familia, comenzó a ver cómo el cambio en Raúl influía en todos. Sus gestos de gratitud se hicieron más frecuentes, y aunque no era un hombre particularmente expresivo, sus acciones hablaban por él. Ayudaba en la casa, pasaba más tiempo con los niños
y buscaba la manera de involucrar a Rosa en las decisiones familiares. Sin embargo, Rosa sabía que el perdón no era solo una palabra ni un momento único. Era un proceso que requería paciencia y esfuerzo de todas las partes. Aunque Raúl había dado un paso importante al pedir disculpas, aún quedaban cicatrices emocionales que necesitaban tiempo para sanar. Rosa, con la sabiduría que la vida le había dado, entendía esto mejor que nadie. Una tarde, mientras Rosa cocinaba con Carla, esta última se atrevió a preguntar algo que había estado rondando en su mente. Quería saber cómo su madre había encontrado la fuerza para perdonar a Raúl después de todo lo que había pasado. Rosa, sin dejar de remover la olla, reflexionó por un momento antes de responder. Le explicó que el perdón no era solo para beneficiar al otro, sino también para liberarse a uno mismo del peso del resentimiento. Rosa le dijo que cargar con rencor solo habría oscurecido su vida y que, al final, lo más importante era la familia. Para ella, ver a sus nietos crecer en un ambiente armonioso era mucho más valioso que cualquier orgullo herido. Carla, conmovida por las palabras de su madre, entendió que el perdón de Rosa no era un acto de debilidad, sino de fortaleza. También comprendió que tenía un papel crucial en mantener esa paz, apoyando tanto a su madre como a su esposo para que la reconciliación siguiera avanzando. Por su parte, Raúl seguía enfrentando sus propios desafíos. Aunque había conseguido un trabajo temporal, sabía que aún tenía mucho que demostrar, no solo como proveedor, sino como esposo y yerno. Una noche, mientras todos estaban reunidos en la sala, tomó la palabra y agradeció a Rosa por haberlo ayudado, incluso cuando no lo merecía. Su voz temblaba ligeramente, pero sus palabras eran sinceras. Dijo que había aprendido que el respeto no se exige, se gana, y que él estaba dispuesto a seguir trabajando para ser digno de ese respeto. Rosa, al escucharlo, sintió que un gran peso desaparecía de su corazón. Ver a Raúl reconocer sus errores y comprometerse a mejorar era una prueba de que el cambio era posible. Le respondió con una sonrisa y le dijo que lo único que siempre había querido era lo mejor para la familia. Con el tiempo, la relación entre Rosa y Raúl se fortaleció. No era perfecta, pero ahora había un entendimiento mutuo que antes no existía. Raúl comenzó a involucrar a Rosa en las actividades familiares, como si finalmente entendiera que su presencia era un regalo y no una carga. Esa misma noche, mientras Rosa se preparaba para dormir, recordó algo que su difunto esposo solía decirle. El verdadero valor de una persona no se mide por lo que dice, sino por lo que hace cuando nadie está mirando. Esa frase resonó en su mente mientras reflexionaba sobre cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Rosa sabía que el camino no siempre sería fácil, pero ahora tenía algo que antes le faltaba: esperanza. Una esperanza que no solo nacía del perdón, sino también de la certeza de que había recuperado su lugar en la familia, no como una simple espectadora, sino como una parte esencial de ella. El sol brillaba con fuerza aquella mañana, llenando la casa de una calidez que reflejaba la nueva etapa que vivían como familia. Los días de tensiones y resentimientos parecían pertenecer al pasado, reemplazados por momentos de unión que se construían poco a poco. Rosa, quien antes se sentía relegada, ahora era el corazón palpitante de un hogar donde todos comenzaban a entender el verdadero significado del respeto y el amor familiar. Los nietos, llenos de energía, corrían por la casa, riendo y jugando mientras Rosa los observaba desde la mesa del comedor. Había un brillo en sus ojos que no tenía hace mucho tiempo. Carla y Raúl, sentados juntos en el sofá, discutían sobre planes para el futuro, incluyendo cómo reorganizar el hogar para que Rosa tuviera un espacio más cómodo y digno. Esta simple conversación era una muestra de cuánto habían crecido como pareja y como familia. Una tarde, mientras estaban todos reunidos en el patio, Carla sugirió hacer una pequeña celebración para agradecer a Rosa por todo lo que había hecho por ellos. La idea fue recibida con entusiasmo y en cuestión de días, el patio se llenó de decoraciones, comida y risas. Los vecinos, quienes habían sido testigos de los momentos más difíciles de la familia, también fueron invitados. Marta y don Julián llegaron temprano, cargando platos caseros y grandes sonrisas. Durante la reunión, Raúl tomó la palabra para hablar frente a todos.
Aunque era un hombre reservado, en ese momento su voz era firme y sincera. Agradeció a Rosa por haber sido la columna vertebral de la familia, por su paciencia, su fortaleza y, sobre todo, por su capacidad de perdonar. Reconoció que sin ella, la casa nunca habría sido un hogar y que, gracias a su ejemplo, él había aprendido lo que significaba ser verdaderamente humilde. Las palabras de Raúl resonaron en todos los presentes, pero especialmente en Rosa, quien sintió cómo cada herida emocional que alguna vez cargó se cerraba por completo. En ese momento comprendió que todo su esfuerzo, sus sacrificios y sus lágrimas habían valido la pena. Había recuperado no solo su lugar en la casa, sino también el respeto y el amor de aquellos a quienes más amaba. Cuando la celebración terminó y los invitados se marcharon, Rosa se quedó un momento a solas en el patio, mirando el cielo estrellado. Su corazón estaba en paz. Había enfrentado desafíos que parecían insuperables y había salido fortalecida. Ahora, sabía que su historia no era solo suya, sino también un ejemplo para otros que, como ella, alguna vez sintieron que su sacrificio no era valorado. A veces, las familias enfrentan pruebas que parecen romperlas, pero también son esas mismas pruebas las que tienen el poder de unirlas de maneras más profundas. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Rosa escuchó las risas de los niños desde su habitación. Cerró los ojos con una sonrisa en los labios, sabiendo que había llegado a un lugar donde no solo era bienvenida, sino esencial. Su historia era una de lucha, pero también de amor y reconciliación. Una historia que demostraba que, al final, el amor siempre encuentra la manera de triunfar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite un recordatorio del poder del perdón y la familia. No olvides suscribirte para más relatos como este, y haz clic en el video que aparece en tu pantalla. Estoy segura de que también te encantará. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.